los 3 días que nos quedan y de algún objetivo que deberíamos de intentar llegar, ¿no? Porque mínimo, ¿sabes? Que es la realidad. O sea, esto es como, yo estoy haciendo un poco, se lo comentaba a Nuria, ¿no? Y al director cuando hablé, digo, voy a intentar hacer como si estuviera en el estudio. Y esto en el estudio no lo hacemos en 2 días. La implantación de una exposición, tardamos más tiempo. O sea, que simplemente con que llegáramos con las herramientas que cada uno pueda tener en su grupo, ¿no? Que puedan ser más informáticas o corto, pego y coloreo, como hablábamos con Elsa, que yo lo he hecho y lo sigo haciendo porque yo no manejo herramientas. Yo a veces he hecho montajes en el Prado que me he cogido el plano, como tenéis vosotros ahora ese, a escala, me he hecho mis cromitos y me he hecho mi montaje. Me imprimo todos los Excel a escala y los voy pegando y voy jugando con ellos. O sea que yo, digamos, también he hecho esas cosas. Oye, que manejas si tienes un equipo de herramientas de AutoCAD y tal, pues es más rápido que el corta, pega y coloreo. Pero como somos conscientes de la diferencia de posibilidades de manejo de herramientas, con que tengamos una instalación preliminar de las obras en las salas, fenomenal, ¿no? Un poco reflexionando, ¿no? Y un orden de todo lo que hemos visto, cómo se podría aplicar al espacio de la regenta. Con eso ya nos podemos dar por satisfechos. ¿Dónde puede ir la pantallita del ámbito tal? El vídeo que se proyecta aquí, el vídeo de gran formato, la pieza central, el orden de las salas, los recorridos, las circulaciones. Yo con eso creo que taller, por eso hemos montado grupos. No podemos tampoco que el día final, porque yo creo que sería lo ideal, es que por lo menos algún representante del grupo presente pues un poco sus impresiones del taller, no solamente los resultados. O sea, es que no os agobien, los resultados no son importantes, lo importante son los procesos en el trabajo. Ahora este taller no tiene sentido, oye, es que lo que veo que agobio, no. Tú no vienes a eso, vienes a ver cómo se aprende un proceso para hacer una exposición, que es lo que ayer hablamos. Y entonces, con que lleguemos a eso y podemos luego, ¿y esto cómo se haría técnicamente? Esa duda, pues se haría de esta manera. ¿Vale? Pero yo creo que ese es el objetivo, ¿vale? Entonces, las pildoritas de cada día, que algunos evidentemente por su formación no las necesitan y otros sí, es hablar un poquito hoy de temas que tengan que ver con sistemas. Ayer hablábamos de procesos, de temas más conceptuales, más materiales, ¿no? O sea, ¿qué pasa en los montajes? ¿Qué tengo que construir? Cuando tengo que hacer cosas. Mañana, pero una pildorita, ¿sabes? Porque luego tenemos que meternos, y si no, lo hablábamos hace un momento con Mellé, si no, no dará tiempo tampoco a desarrollar esto. Esto lleva su tiempo en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, aquí, como los que estáis presenciales, podremos consultar las dudas. Por eso, dejemos que la gente de Santiago en ese rato, entre ellos también tengan dudas que se puedan resolver en la última parte yo creo que sería el esquema, ¿no? Ahora hablamos un poquito de estos temas más constructivos, que como muchos también los podéis conocer, y los he mandado, los tenéis, os sirve de guía para otros futuros, pero por resolver una serie de dudas. Luego, esto que hemos hablado, y en la parte final, pues preguntas y seguir trabajando en el taller y avanzando, porque al final lleva tiempo, esto, como todo. Entonces, bueno, y si esto es un taller, no es venir aquí a contar y a contar y a contar, que como hablábamos yo podría estar aquí hasta el infinito, pero no. Ahora ya el aula, esta en concreto, ya es un taller, ya espacialmente parece un taller y eso está muy bien. ¿Y qué es el objetivo de este curso? Mañana hablaríamos de un tema que parece fundamental a mí, que es la gráfica de una exposición y todos los temas que tienen que ver con la producción gráfica, sistemas de producción, ¿no? que es un campo, digamos, en las exposiciones vital, ¿no? Y el último día, una pildorita que tenga que ver con nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la museografía y por dónde van los tiros, poniendo un ejemplo de aunque sea para este proyecto, yo creo que no tiene sentido, pero yo no puedo dejar de dar en este curso esa mirada de qué está pasando. O sea, qué estoy viviendo yo en mi campo, en el que llevo toda la vida haciendo exposiciones y vitrinas de piezas, y veo que cada día las exposiciones de piezas y de vitrinas empiezan a tener menos importancia
y los recursos tecnológicos interactivos virtuales cobran más peso en el trabajo nuestro. Lo hablaba ayer, ¿no?, con Berlanga. De repente estamos dibujando ahora como locos. Hoy me han llegado pantallas y más pantallas y más pantallas, ¿sabes? De repente las exposiciones de piezas por este mundo que estamos tan acostumbrados de lo visual y de las series y del todo el mundo de los FX, ¿no?, que se dice en cine, de los grandes efectos digitales y todo lo que tenemos nos rodea de redes sociales. De repente parece que lo físico, o sea, que tú puedes llegar a tener, que es una perversión, la experiencia del arte a través del virtual, que es una perversión. Pero esa es una realidad que está pasando y eso sería una reflexión, porque yo creo que este curso, más que los resultados, son las reflexiones a los que os lleve sobre el campo del diseño de exposiciones y los museos. Eso es mi planteamiento, ¿qué os parece? Bueno, Santiago, por ahí todos ok, para no olvidarnos de ellos. Sí, todo va bien por ahí, Nuria con Santiago. ¡Ay, están aquí! Yo no Oye, os veo aquí, qué guay. Saludos a todos ahí, sus imágenes. Pues nada, me alegro conoceros así, aunque sea. Hola, Tabata. Vale, pues bueno, pues nada. Fíjate, me tenía que haber puesto yo allí y tú aquí para poder verles. Bueno, pues empezamos. Vamos a hacer... Esto lo tenéis, con lo cual voy a ir súper rápido, porque además, como hemos empezado más tarde, yo quiero que se empiece ya a trabajar, que si no vamos a ir fatal. Pero bueno, un poco hablar desde el punto de vista del tema de muros, que es... ¿no? Espera, ¿dónde lo tengo esto? Que veo aquí... Tipología de elementos expositivos, tipología de tableros en general. Bueno, tengo esta presentación que tenéis, ¿no? ¿Vale? Esto porque, ¿cómo no voy a hablar, aunque no haya que hacer vitrinas en este curso, de las vitrinas? Un poco, por encima, ¿no? Porque os servirán para otro tipo de exposiciones. Está claro, ¿no? Tú te puedes enfrentar, esto lo tenéis documentado, ¿no? Pero la clave es un poco el concepto para diseñar una vitrina, ¿no? A ver cómo me manejo yo con esto, ¿vale? ¿Cuáles son los análisis que necesitas en el campo de exposiciones? Cualquier tipo de vitrina, sea temporal o permanente. Y luego tampoco hay tantísimas tipologías de vitrina, las veréis aquí. Es que se pueden resumir en una hoja. O sea, lo que son las vitrinas. Otra cosa es profundizar hasta el infinito, no digamos en vitrinas permanentes, campo de conservación, de cierres, de aperturas, es infinito, ¿no? Climatización de vitrinas, pero eso, digamos, ya sería un grado de especialización que no nos ocupa. Simplemente esto es un baño sobre algo que es habitual, ¿no? A veces también, sobre todo en exposiciones de contemporáneo, es habitual las vitrinas de tipo documentación. Las vitrinas tipo mesa es algo, tú vas al Reina, sacaron un concurso que yo me presenté para desarrollar la permanente y ves que ya no solamente las cosas se cuelgan cosas en una colección permanente. En el arte contemporáneo ahora no solo es colgar las obras, ¿no? Y que hubo una época que fue la abstracción y luego vino no, se pone todo en su contexto, y eso es cine, es documentación, es fotografía, o sea, es que es arquitectura. O sea, ya ahora mismo el arte contemporáneo no se concibe en sí mismo como la pieza en sí mismo, no decir, oye, pues mira, voy a hacer lo que fue el grupo El Paso. El grupo El Paso ya no se puede contar poniendo una pieza de Saura, otra de Millares, otra de Feito y de tal y no sé qué bonito. No, eso no puede ser. Eso ya pasó a la historia. Y esa especie de mirada artística o museológica sobre el arte ya está obsoleta. Con lo cual, elementos de otro tipo de propuestas necesitan saber cómo resolver
elementos expositivos que no sean solamente coger un cuadro y colgarlo de la pared e iluminarlo, ¿vale? Entonces, bueno, ya solo pensando en el arte contemporáneo, porque estamos en un centro de arte contemporáneo. Pero si ya nos metemos en museos de arqueología, agárrate. Lo que es el mundo de la vitrina y cómo evoluciona con lo que había en los años 90, ¿no? Entonces, los análisis para desarrollar una vitrina son el análisis de la colección y sus necesidades de soporte y de conservación. Digamos, todos estos puntos son elementales, ¿no?, para desarrollar, ¿no?, el conocer las necesidades del museo en cuanto a las piezas, el proyecto de arquitectura existente, control de temperatura y humedad, ¿no? O sea, si las salas tienen unas determinadas condiciones o no las tienen, o tienen que aportar las vitrinas las condiciones de conservación. Eso es siempre algo muy normal. Lo hablábamos ayer, ¿no?, con la situación climática de aquí, que es muy, muy particular. Entonces, el mundo de las vitrinas y de la conservación de las piezas, y eso que la sala yo la vi que estaba bastante bien controlada. No sé los índices, pero la sensación es que estamos en un espacio controlado climático. Se nos sube, pero normal, ¿no? ¿Sabes? Fíjate dónde estamos, ¿no? A un lado y al otro, no sé, estamos en un trocito pequeñísimo con una humedad brutal, ¿no? Entonces, en este caso, aquí sería uno de los temas más importantes a saber controlar, ¿no? El tema de la humedad se puede controlar, o bien controlas la sala que tenga humedad estable, con lo cual tú ya no tienes ningún problema, o si no, tienes que meter algunos tipos de elementos que se llaman hidroabsorbentes de conservación, tipo ARSOP o así, que te garantizan que dentro de la vitrina hay una humedad más o menos estable. Eso se resuelve en exposiciones de pequeño calado, tal cual, a veces incluso poniendo debajo de un sobre una lámina de ARSOP para que se acondicione la propia vitrina, una vitrina tipo mesa, pensemos, o ya en situaciones más complejas, porque uno de los problemas que tiene, por ejemplo, si las vitrinas son de materiales que también con la humedad, que eso ya son situaciones técnicas más extremas y más de mayor, como diríamos, de exigencia de conservación extrema, ¿no? Que dices, no, la madera, los DMs y todo tipo de materiales que al final o bien emitan componentes o bien con la humedad ellos mismos chupen humedad o tal, no te valen, ¿no? Eso es un tema importante. Los interiores, en situaciones ya de alto nivel, los interiores de las vitrinas no deben de tener nunca ningún tipo de material de este tipo. O sea, no pueden ser, tienen que ser inertes. ¿Y qué nos queda que sea inerte? La chapa lacada, ¿no?, o el Corian. Eso es lo que hay ahora mismo. Diego, te hablo de museografía permanente. Para una exposición temporal no te metes en ese follón. Aunque a mí me ha pasado en una hace 2 años en el Instituto Cervantes y fue una crisis que generó un encargo que no estaba en el encargo inicial. Os cuento la anécdota, que es, a mí me encargan hacer una exposición sobre libros, se llamaba Tan sabias como valerosas, libros de digamos, todo lo que serían del siglo de oro, pero de autoras. ¿Sabes? Sabemos lo de Pedro quién es, Quevedo, pero sabemos cuáles eran las autoras. Se reivindican la figura del autor, de la autora de libros y editora del siglo de oro. Se llamaba Tan sabias como valerosas. Una exposición espectacular. Todo de la Biblioteca Nacional. Llega a la Biblioteca Nacional, la sede del Instituto Cervantes, que sabéis dónde está, que era un antiguo banco, pone los medidores en las vitrinas donde ellos hacen las exposiciones de bibliografía habitual, que era una vitrina del banco de la época tal, que tendrían moneda, billetes o lo que fuera. Y dice, aquí no cumple, no dejamos la exposición. Buah. Y ya teníamos encargado el diseño. Crisis. Total, hay que hacer unas vitrinas que sean permanentes para la sala bibliográfica del Cervantes, porque si no, la Biblioteca Nacional no se hace esta exposición. Y son las que hay ahora. Un proceso que duró 1 año, más de lo que se esperaba, y al final la Biblioteca Nacional dejó los libros, porque tenían posibilidad de meter ARSOP, los interiores de las vitrinas eran de chapa metálica. Ahí está, podéis ver fotos de
de la Expo del Cervantes que hay, y a partir de ahí tienen ya, que además es una cosa muy curiosa, es una vitrina que enfunda la vitrina que existe. Tú cuando la desmontes sale la vitrina que había. Es como una piel perimetral que se ha generado, ¿no? Y entonces, todo, fíjate qué movida, todo por cuestiones de conservación, ¿eh? Y el encargo era, utilizas las vitrinas que hay aquí y ya haces la exposición, pones la gráfica, no sé qué, no, no. Y a partir de ahora todos los diseñadores y todos los montadores están haciendo exposiciones sobre las vitrinas, que claro, les hemos dado un carácter absolutamente neutro para el que venga después haga lo que quieras, ¿sabes? Entonces, esto es un poco lo que te puede llevar hasta en las exposiciones temporales la exigencia de los préstamos de las piezas, ¿no? Esto es un poco por... El mundo vitrina tiene que ver muchísimo con el mundo conservación y seguridad. Eso sería el mensaje, ¿no? Y luego ya dentro de las tipologías de vitrinas, pues estamos hablando la de mesa o documento, que es muy habitual, que puede llevar o no iluminación. La iluminación en vitrinas en estos momentos pues ya prácticamente toda es tipo LED, ¿no? O sea, el LED no emite ultravioletas, no emite calor, es la iluminación óptima, es regulable, tiene un rendimiento de color del 93% ahora mismo, que es una pasada. Prácticamente toda la iluminación, incluso el tema de proyectores, esto cuando llegue el momento que haya un presupuesto y se renueve la iluminación de este centro, ¿no? En algún momento, porque es el proceso que llega de manera habitual, se cambiarán los proyectores por proyectores de LED. Esto a mayor escala, porque en el fondo la iluminación, el concepto es el mismo, sea la sala que sea la vitrina. La vitrina lo que es como una casita de muñecas donde hago la misma iluminación que haría en una sala. Entonces todo el tipo de iluminación ahora mismo va en esa tendencia. Todo es tipo LED, ¿vale? Que puedo controlar la radiación ultravioleta y la temperatura de color. Y sobre todo cuando yo regulo el LED, que antes con el halógeno me pasaba, yo regulaba, ¿no? Entonces, al bajar, imagínate, nosotros normalmente, pues un cuadro puedes colgarlo y puede tener 200 luxes, por decirte algo, 250. No sé si en los estándares que manejáis, tal, pero cuando llega a papel son 50 luxes. Entonces, cuando tú regulas, antes regulabas y la luz amarilleaba al regular. Y entraba la gente a la sala y digo, joder, qué tristeza, qué dureza. Una exposición de dibujos y claro, imagínate, de grabados de Durero, por decirte algo, y todo amarillo. O sea, ¿por qué? Porque no se controlaba con la regulación en el halógeno la temperatura de color. Ahora mismo tú, al regular el LED, el índice de rendimiento cromático es brutal. IRC es 90 y tantos, o sea, del 93 yo creo que estamos ya ahora, o sea, una pasada. Con lo cual, lo alucinante, por ejemplo, de la exposición del Prado, de los dibujos de Goya, que llegabas y dices, no me lo puedo creer, no están amarillos los papeles, están blancos. Porque tú te piensas que están amarillos porque son viejos. No, no, perdona, están restaurados. No son amarillos porque son viejos, son porque la luz, al regular a 50, amarillea la temperatura de color. Bueno, eso como conceptos como muy... Pero que yo creo que este tipo de anécdotas se te quedan en la cabeza, ¿no? Datos y, digamos, estos conceptos, ¿no? El LED. Esto es lo que hay ahora mismo, ¿no? En cuanto a iluminación. Bueno, hemos hablado, ¿ves? El tema de registros para tanto la iluminación, si tiene iluminación, tú lógicamente una vitrina, llega un correo, coloca las piezas, se cierra la vitrina y tú si se te funde la iluminación, lo que no puedes es abrir la vitrina y llamar al correo, ¿sabes? Tendrás que tener un registro donde tienes el LED para desde fuera cambiarlo sin que interfiera el uso de la vitrina, ¿no? Y como eso, cómo metes el material de conservación. Tú lo metes por debajo, abres una tapita, no sé qué, pero tú nunca tocas lo que es el contenedor de la pieza, no le puedes alterar, ¿sabes? En una exposición temporal, porque tú si abres una vitrina, una vez que la has cerrado, para volver a abrirla tienes que llamar al correo. Tú la tapa de vidrio ya no la puedes quitar. O sea que búscate la vida para que en todo lo que tengas que, digamos, cambiar sea a través de este asunto, ¿no? Bueno. Sistemas de iluminación, ¿no? Interior y exterior. Luego, esto, digamos, la vitrina de
mesa o documento es la más habitual. Y luego tenemos la vitrina objeto, que es una cosa que suele ser pues una peana con una campana o que tenga también un tipo de difusor digamos en la parte superior, una vitrina escaparate, que es la que denominamos cuando las grandes colecciones ponen un montón de piezas, y luego otros elementos expositivos habituales son los pedestales para escultura y las tarimas cuando son piezas que van a tamaño. O sea que prácticamente la tipología no hay muchísimo más que pensar, no hay muchos más casos, ¿no? Ya el elemento de diseño, cómo tú esto lo resuelves, ¿no? Si es de repente, pues una vitrina puede ser una hornacina metida en un muro, en fin, pero bueno, para un poco figuraros posibilidades de vitrinas. Yo tenía aquí, que no sé si por eso, como vamos tan cogidos de tiempo, una serie de pasar rápidamente proyectos del estudio para ver históricos, tipologías de vitrina, que a lo mejor eso rápidamente nos puede ayudar, sin enrollarme mucho. Lo voy a intentar. Bueno, y aquí estos son como conceptos que hay que tener en las vitrinas permanentes frente a las temporales. Pero como os digo, que esto es más como una especie de guía, ¿no? Para cuando alguien que quiera dedicarse a esto tenga las claves, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, los vidrios. ¿Cómo deben de ser los vidrios de una vitrina? De seguridad. Si son extra claros, fenomenal, porque sabes que el vidrio lleva una lámina, ¿no? El Stadip, que es de seguridad, que verdea el interior y cambia el color de la percepción de la pieza. ¿Qué ocurre? Esto es un dinerín. No es lo mismo un vidrio normal que un extra claro. Y si ya te digo, un antirreflejo, hay vidrios que realmente no ves, que no reflejan, pero también crin crin sube la cuenta, ¿no? Cómo puedes hacer una campana, que es esa testa, ¿no? Una campana de vidrio, o esa inglete, que tienes que hacerlo con rayos UVA, con calor, ¿sabes? Tú habrás visto campanas que de repente dices, ¡joder, qué bien queda esta campana de vidrio y tal! Eso es mediante cierre con rayo ultravioleta, así se pegan. Eso sí, como tengas que despegar algo, te vas a enterar, van a tener que dar matillazos para acabar con la vitrina. En cambio, la otra, que lleva su 3M, ¿no?, de silicona, metes ahí el cúter y la desmontas. O sea, que ¿cuándo voy a utilizar inglete? Cuando hagas vitrinas permanentes, no para temporales, porque para temporales es complicado a tirar el vidrio. Que eso en las instituciones no se tira nada, ¿verdad? Nada. Bueno, aquí veis sistemas de seguridad, registros. Estos son los materiales de conservación habituales, ¿no? Arsop, gel de sílice. Bueno, un poco tener dentro de lo que estábamos aquí viendo en el programa una idea, como veis, super express, donde estamos no sobre el mundo de las tipologías de vitrinas y elementos expositivos. Entonces, si os parece, espera, ¿por dónde vamos de tiempo? El reloj. Vale. Escape. Dejamos esto aquí, como tenéis un poco el recetario. Vale. Sí. Sí, yo he mandado todo. Está todo enviado. ¿No, Nuria? Yo mandé un pack que todos tenéis, con todos estos apuntes, ¿eh? Sí, sí, yo envié un pack general hace 2 semanas, yo creo que debe estar por ahí, ¿eh? Sistemas... ay, perdona. ¿Sí? Vale, vale. Pues esto también está, lo de los sistemas constructivos. Yo esto lo mandé un WeTransfer con todo el material. Si no, lo repasamos mañana, ¿verdad? Y os mandamos todo esto porque está en los archivos, ¿eh? Luego, sobre muros. Vamos a hablar un poquito de muros, ¿no? Porque yo creo que tenemos para hacer exposiciones.
elementos estos que hemos visto exentos, que sean necesarios para determinadas piezas, y luego lo fundamental es cómo se hacen los muros y los paneles, ¿no? Vamos a usar para muros y paneles fundamentalmente es el mundo de la madera, de los tableros. Lo normal es que estemos hablando de, ya no, el aglomerado no tiene ya mucho sentido, estamos hablando siempre de DM, en muchas situaciones ya se pide hidrófugo e ignífugo. Vamos a ver, como sois de muchas formaciones, ¿sabéis qué es un DM? ¿Sí? ¿Todos los que estáis aquí saben lo que es DM? ¿El tablero de densidad media? Solamente los que estáis aquí, contestar. No sabes lo que es el DM. Vale, el tablero voy a hacer muy básico. Tablero aglomerado es un tablero como de virutillas, que lo habrás visto, que tú cortas el tablero y se ve como virutilla. Ese no se usa, porque como hagas un muro con eso, te queda un canto que es luego te cuesta más dinero repasarlo, lijarlo, vendarlo, que el canto. Entonces, ¿qué se usa? Normalmente DM, que es un tablero que viene de derivados de la madera, que mediante determinados procesos, ¿no? Que bueno, no vamos a entrar aquí en temas químicos, se convierte en un tablero compacto que tiene un corte limpio, ¿no? Que es ese tablero que cuando lo veis tiene un color como marroncito, para los que... y que se puede sobre él teñir, lacar, pintar, lo que quieras. Es el tablero típico, que se pide normalmente, últimamente, que sea hidrófugo e ignífugo, porque para cumplir las normativas vale más caro, es así, tiene un color como más verdecillo, ¿no? Pero normalmente tú distingues que un tablero que te están montando es ignífugo e hidrófugo porque tiene un color como verdecillo frente al marroncito este que hablamos, ¿no? Entonces, ¿eso qué te permite? Pues que en el fondo, cuando tú creas un muro, ¿no? Los muros a testa pues tienen repasos, evidentemente esa junta, la madera se mueve, se acaba abriendo, ¿no? Aunque la vendes, o sea, tú la vendas, pero los muros se mueven. Entonces eso es un problema. El caso extremo, y si tienes presupuesto, el que se hace, por ejemplo, en el Museo del Prado, es que todos los muros que se hacen se forran de veloglass. Todo muro lleva veloglass, para evitar que las juntas se abran. Claro, que tiene un coste muy importante. El veloglass es una especie de fibra de vidrio, ¿no? De papel, ¿no? Que es, pero que tiene como fibra de vidrio, que tú esto lo encolas, tú haces el muro, tienes tus juntas porque los tableros tienen sus dimensiones, son de 360, de 240, en fin, las cosas, no hay tableros. Entonces, si yo quiero hacer un muro de 450, tengo que empalmar, con lo cual tengo una junta y la junta, en teoría, se me va a acabar abriendo. Entonces, todo esto, ¿cómo se resuelve en ocasiones? Metiendo, evidentemente, vendas siempre a la hora de pintar, vendando el muro, o ya en plan sofisticado y con presupuesto, veloglass a toda la exposición. Claro, es que es una cosa más costosa. Tú imagínate, tengo todos los muros en DM montados y cojo y le pongo esta especie de, como si fuera papel, imagínate, encolas papel, en rollos de papel y los vas poniendo. Y eso lo que te hace es que te funde las juntas y lo pintas y no tienes juntas. Te queda, luego el papel se tensa y te queda impecable. La Caixa tiene un sistema muy curioso desde hace mucho tiempo, no sé si lo conocéis. Los muros interiores de las exposiciones del Caixa Forum tienen como una cierta estructura metálica y luego lo que hacen, en vez de meterle velo, le meten papel, de verdad, papel que una vez encolado y pintado tensa como un tambor. O sea, tú cuando vayas a una exposición con Caixa Forum, toca el muro. Si tocas el muro verás, anda, es blandito, es papel tensado. Entonces eso hace que no tengas, o sea, hay una base detrás de tablero, que no tengas las juntas tampoco. O sea, tenemos dos opciones, o el tema del papel tensado que hace la Caixa o velo. Esto en exposiciones, diríamos, 5 estrellas, como los hoteles, ¿no? Si no, tú pintas lo mejor posible, con los mejores pintores que tengas, lo vendas y lijas, y a lijar, y que sean finos. Y ya está, y te queda un muro fenomenal. Pero siempre en base a usar fundamentalmente el DM, ¿no? Más o menos
Esto sería el concepto de los muros. Los muros, ¿cómo los construyes? Si son temporales, depende de su espesor. Si son autoportantes, pues a base de costillas o bastidores interiores de pino o costillas y con contrapesos abajo para que el muro, si es muy grande, muy alto, no se nos vuelque. A veces se ponen contrapesos en las bases. Esto es un poco como unos conceptos así generales. ¿Qué se hace en museografía más permanente? Pues muchas veces se utiliza, por un lado, en los panelados perimetrales Pladur, ¿no? Que ya lo que haces es, te dejo la sala niquelada, entonces lo que haces con el Pladur es meterle detrás un contrachapado, porque el Pladur tú de ahí no puedes colgar pesos. Entonces normalmente haces tu estructura, son un panelado perimetral. Imaginemos la regenta, que no sé exactamente cómo está hecho ese panelado perimetral, no lo sé. Bueno, no lo puedo adivinar, porque no estoy dentro. Pero si yo tuviera que panelar ahora un museo permanente, ¿qué haría? Tengo mi hormigón, para entendernos, o lo que sea, mi base de detrás, me meto una estructura, ¿vale? Me meto un contrachapado guay, ¿sabes? De 19 milímetros, contrachapado, hidrófugo y ignífugo, y ya meto Pladur y ala, a correr. Entonces yo cuando cuelgo, atravieso el Pladur más finito y cuelgo de lo que me resiste, que es el contrachapado. Así están hechos los muros del Casón, los muros del Prado y los muros de la Fundación Mafre, por situaros algunos muros de permanente que hayamos hecho en los últimos, ya te hablo casi de 12 o 15 años, ¿vale? Entonces, si no, un panel perimetral para una exposición temporal, lo que se hace es con tus bastidores de pino, tablero, vendas, pintas y a correr, ¿vale? Y luego los muros autoportantes, en el caso de estos que hemos visto que no son autoportantes, que están anclados y que tienen poco espesor, los que vimos ayer, pues esos tendrán, me imagino, su bastidor, tablero y tablero, y como van a la pared, pues no tienen ningún problema de estabilidad, ¿sabes? No. El problema es cuando tengo que hacer un muro, por ejemplo, de 4 metros de alto, pues eso, como mínimo tendré que hacerlo. Esto viene escrito aquí en lo que os he mandado, ¿eh? Estoy haciendo como un mega resumen. Pues 35 centímetros, 40 como mínimo, y si me voy a 6 metros tendrá que tener 50, porque si no el muro, viene alguien, lo empuja, y en el caso, por ejemplo, del Prado, que son salas muy altas, siempre se meten contrapesos en la parte baja. O sea, se meten lo que es lo de las sombrillas, lo que hay en las vallas de obra. Toda la parte de abajo, antes se ponían antiguamente sacos de tierra, pero en fin, tú imagínate ya lo que nos falta, que se te rompa un saco y toda la sala llena de tierra. No. Y raye el suelo y todos pisando la tierra. Eso no. Se meten módulos de bloquecitos de hormigón de valla de obra, paca, taca, 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 y ya está. ¿Vale? Esto es un poco como haces un muro autoportante. Ahora, como vamos a hacer, porque esto sí no se visualiza, vamos a hacer un rápido paseo y os voy a hablar de muros, de no sé cuántos, tal, por montajes históricos. Entonces, aquí está escrito, ¿veis? Espera. Tarjeta, vale. ¿Ves? Diferentes maneras de hacer una estructura interior. Puedes hacerla de madera, metálica, si es más permanente, la piel exterior de madera, las juntas. Aquí se habla de otras veces, pero es que esto no nos gusta. Hacer juntas en los muros, ¿verdad? Para colgar cuadros, porque como te toque el cuadro en la junta, esto resoluciona todo. Hago una junta en el tablero a pico de gorrión, junta marcada, y tengo toda la sala. Imagínate que la sala que tenemos aquí abajo, ¿verdad, Alejandro? Fueran todas con líneas de junta marcada. Y voy a colgar un cuadro y me encuentro una junta. No nos gusta. En el arte contemporáneo no puede haber junta marcada. Pero a lo mejor voy a hacer un centro de interpretación de micológico de la naturaleza que hay en, ¿sabes? Entonces a lo mejor no me importa que los muros, donde tengo yo fundamentalmente gráfica, que no voy a colgar, o tengo una vitrina, que tengo una maqueta de no sé qué, ¿sabes? Que son cosas como que no son de piezas, pues ahí te soluciona la vida los muros con junta marcada, porque digamos, ya te olvidas, ya no tienes que hacer toda esta movida del vendado, del no sé cuántos y tal y cual. Por eso yo esto lo pongo, ¿ves? Pico de gorrión, que no lo hacemos en temporales de piezas, venda o veloglass. Dimensiones, ¿no? Y qué anchuras, ¿ves? Esto son como un recetario, las chuletas que necesitaríais. Hasta aquí todo.
Si tiene una altura de 2,40, usa 35. Bueno, pues estos son los muros autoportantes que anchura deberían tener para que no se te caigan, ¿no? Y luego esto ya es más desarrollado, ese esquema que hemos visto antes, pues muchísimo más desarrollado en cuanto a todos los elementos, que esto ahora mismo, pues es que nos llevaría toda la tarde a hablar de todo esto, entonces no tiene sentido. Vamos a verlo, yo creo, visualmente, ¿no? Y yo creo que con esto, porque así vamos viendo ejemplos, mire, esto es un muro con hornacina, esta es una peana, esto es un no sé qué, ¿os parece? Espera que no me quiero dejar nada. Sistemas constructivos, vale. Sistemas de iluminaciones vamos a ir hablando como en paralelo de las imágenes que vamos a ir viendo, ¿vale? Para dejar un poco... espera, que no me pierda ahora. Aquí, vamos aquí. Damasoc, presentaciones. Ay, me he salido, perdonar. Disculpar, cursos. El top, por ejemplo, esta tiene un montón de proyectos, más antiguos, más contemporáneos, clases, máster, a ver qué... es que tengo 50.000 making of, pero son 18 procesos de proyecto. Yo creo que este puede venirnos bien. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos a hacer algo rápido. Bueno, no he preguntado si tenéis alguna duda. Voy como muy acelerado, ¿sabes? Como un poco como que veo que Santiago, aquí, ¿tenéis alguna duda de todo esto que hemos hablado, por favor? ¿De verdad? ¿Sí? Es que nos conocemos, que yo también doy clases y ayudará, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver una serie de proyectos, ¿no? Un conjunto rápido de... se ve regular, ¿no? Quizá desde aquí. ¿Lo veis bien? Como entra bastante luz y tenemos mucha luz. Si queréis apagar a lo mejor un poco la luz de general. Ahí, genial, muchas gracias, Han. Bueno, pues mira, esta es una exposición en la que vemos determinadas tipologías de las que hemos hablado. Vemos aquí que es la peana. Esto es una peana para una escultura. Esto es una vitrina exenta y combinado otra vitrina exenta y una vitrina escaparate. O sea, en una misma mirada estamos teniendo, según la tipología de unas piezas, el tipo de vitrina que tenemos que hacer. Estas van, evidentemente, a testa las campanas y no llevan iluminación interior. Se está iluminando desde fuera. Esto es un poco... Y, bueno, aquí hay un elemento expositivo que llamamos pedestal, no algo así, o elemento que cuando tengo una especie de retablo tengo que poner porque no puedes colgarlo porque pesa tanto que el peso del elemento lo tienes que llevar al suelo. Entonces tienes que llevar como una especie de pedestal más ancho, parecido al pedestal típico de una escultura, pero estrechito, anclado a la pared, se atornilla para que esto no se te vuelque y ahí apoya y el peso de la pieza va hacia abajo, ¿vale? Aquí veis un elemento porque según su diseño pues es un elemento de vitrina tipo mesa y vitrina tipo y peana con campana, por ir definiéndolos. Esta es una exposición sobre Polonia que hicimos en el Palacio Real, la colección Czartoryski. Otra vitrina exenta para una armadura. Veis que luego las vitrinas o sus soportes van variando según la pieza, las alturas, para que su visión sea la óptima, ¿no? Vitrina para medallas en hornacina, en un muro ahí como flotante. Veis que están... Y luego una vitrina en hornacina que es una vitrina climática. Aquí no se ve, tiene un vídeo entre reflejo. Ahí detrás de esto que veis ahí hay un tono común. Ahí detrás de esto que vemos, de este passepartout gigante, esto está decorando. Y hay una ventana. Y lo que hay dentro es una vitrina que no vemos porque la estoy tapando, que es como un armario de metal climatizado con elementos climáticos. Es una cosa horrorosa, como una nevera grande, ¿vale? Con un hueco
pero digamos, la Dama del Armiño de Leonardo está metida dentro del refrigerador. Es como cuando vas a los restaurantes y tienes a los bichos ahí en un escaparate. Pues esto es igual, pero es la vitrina, es eso. Pero como eso es tan feo, la maquinaria que hay detrás, ¡buah!, hacemos una especie de piel falsa que le dé misterio y que no sepas que detrás de aquello hay una máquina horrorosa que está consiguiendo que esté perfectamente a 55 grados y a 22 grados y a 55 de humedad relativa todo el rato, la Dama del Niño siempre, durante toda la exposición. Entonces, claro, eso es lo que se denomina una vitrina climática, que ya son casos que vale como un coche hacerlo directamente, que vale un coche, pues eso vale hacer una vitrina de este tipo. Y son casos muy extremos. O sea, si esta exposición se hizo por la Dama del Armiño. Si no viene la Dama del Armiño, no tiene sentido poner la colección Czartoryski, ¿sabes? Por mucho que tuviera un Rafael o esas armaduras. O sea, no vas a ver una armadura polaca, vas a ver la Dama del Armiño, ¿no? Bueno, esto es una exposición en el Prado. Esta sería una vitrina típica que, bueno, tampoco está en la tipología, pero sería como una especie de mezcla entre marco, caja y vitrina colgante, digamos, por llamarla entre nosotros. Los muros, estos son los muros autoportantes de los que hemos hablado. Ya a gustos, ¿no? A mí me gusta meterle a los muros rodapié interior, ¿no? Que queden como flotando. Otros les meten ¿sabes? Llevan un zocalito o lo que sea, pero bueno, ya me gusta que quede como que se note muy bien lo que es la sala de lo que es tu intervención mediante un rodapié interior de 3 centímetros, ¿no? Más o menos. Vitrina tipo mesa, pues sencilla, con su campana, no lleva iluminación exterior. Exposición en la Alhambra sobre matiz, vitrina tipo mesa para documentos, con más o menos diseño, y una vitrina escaparate, vemos ahí, y ahí una hornacina pero sin vidrio. ¿Veis que cómo verdea un poco el color del vidrio en la vitrina? A diferencia de una vitrina que no lleva vidrio, ¿sabes? Que es solo hornacina. La vitrina tipo mesa, vitrina escaparate para un tapiz, claro. Y luego aquí esta combinatoria entre vitrina escaparate, vitrina tipo mesa, ¿no? Y bueno, follón de exposición. Fue bonita, la verdad esta. ¿Veis? Aquí hay de todo. Entonces, ¿veis una cosa interesante aquí que se ve en esta foto? Los grados de iluminación. Aquí tenemos una iluminación que está hecha con un difusor opal, ¿no? Y veis cómo aquí tenemos menos iluminación, porque el material es papel, y aquí menos iluminación, que es textil. Y aquí mucha más iluminación, porque es cerámica. Entonces aquí puedo tener 50 luxes, pero aquí tengo 200 luxes. Y se ve en esta foto perfectamente. Según la iluminación siempre tiene que ser regulable, y según el tipo de pieza, de material, ajustas los luxes que deben incidir esa pieza por su conservación. Bueno, esto combina vitrina mesa con vitrina escaparate hornacina, o sea, que las combinaciones de los elementos que podemos usar de esos 5 o 6 tipologías ya es lo que da el diseño. Veis aquí una tarima, una peana con trasera, una peana al fondo, una peana con campana. Aquí cuando luego veáis el documento diréis, ah, ya. Por eso me parecía que era importante el ver. Bueno, esto del fondo es de cartón piedra. Esto no se puede mover. Esta pieza la hicieron para la exposición. Veis que esto no se mueve nunca, no te la van a prestar, ¿no? Es un piezón, la del fondo. Entonces la hizo un especialista, es como, lo diríamos, una copia, un facsímil, pero a lo bestia. Una exposición que hicimos en Londres, también con bastantes vitrinas tipo mesa, pedestales, con campana. Los ingleses, es una cosa curiosa, no usan vidrio. De hecho, he trabajado en Londres en 3 o 4 proyectos, en la National Gallery y aquí con la Well Contrast, y es metaquilato. Metaquilato. O sea, el vidrio nunca, todo lo hacen en metaquilato.
pero sí o sí. O sea, tú te vas a cualquier metaquilato, paratemporales. Entonces, no sé, y entonces ¿qué pasa? Que ves en el encuentro del tornillo, ¿sabes? Hic, que entra en el metaquilato, pero dice que es que yo lo odio, ¿sabes lo que te digo? Yo, pero no, por narices, hice una exposición en la National Gallery con Gabriele Finaldi y todo era en metaquilato. Digo, pero ¿por qué usan metaquilato? Es como lo de las moquetas en el cuarto baño en los hoteles. Son cosas o que no tengan cortinas. Digo, cortinas, o sea, hay persianas, son cosas, dicen, la moqueta en el cuarto baño, esto es una asquerosidad. Pues eso es los ingleses, conducen por la izquierda, moqueta en el cuarto baño y en las vitrinas metaquilato, de verdad. No, porque son ¿Por qué conducen por la izquierda? Porque conducen por la izquierda. ¿Tiene ventaja? No sé responderte. No, exacto. Pero te digo desventajas, que se raya mucho y el vidrio no. Tú lo limpias y acaba más rayado que yo que sé qué. Y la Junta, o sea, si hago una lista de ventajas e inconvenientes, nosotros usamos vidrio. ¿Por qué? En todas las instituciones. O sea, que yo no he hecho, que llevo 20 años trabajando, 25 en el Prado, no he hecho una campana de metacrilato en mi vida. Y he hecho... No. Ahí ya va. Y van al vidrio caro, claro. Al, al est... Sí. Bueno, no sé si las tiran, porque todas las vitrinas que hice yo en estas posiciones están reutilizadas. Esto no es diseño. Esto que ve... No sé. Yo sé que esto lo usé y estaban muy rayadas. Esta vitrina no la he diseñado yo. Este pedestal tampoco. Esta exposición en Londres será igual que aquí, en el sentido de económico, a reciclar. O sea, no, en ese sentido no es que venga, haz lo que quieras, Jesús. No. Estos son vitrinas reutilizadas. Porque son cada una de su padre y su madre. ¿Qué tiene que ver esta vitrina con esta de aquí? Y con esta de aquí negra. Pues es lo que tenían, ¿sabes lo que te digo? Exposición muy bonita sobre la piel. Era muy interesante. Pero esto no vamos a entrar en las metáforas, pero aquí hay una metáfora, hablábamos de metáforas, es una metáfora brutal. Una exposición sobre la piel. Entonces, ¿cómo entramos a la exposición? Con una pieza de arte contemporáneo, en la cual vemos un artista que ha hecho esta pieza que es brutal, de body, ¿no? De trabajar el tema de una operación de columna y que se ve todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el montaje a la entrada? Hacemos una estructura interior de madera, que serían como los huesos, y hacemos con fieltro, que tiene textura de piel, tiene pelillos, es un fieltro que no es gris, que es color piel, para que parezca que es la piel. Y cosemos, que no sé si se ve aquí, cosemos el fieltro como si fuera el cosido de la piel humana, para juntar cada junta de fieltro. Y la gráfica es nuestra huella hecha en la tipografía. Entonces, esto es como un resumen de lo lo que nosotros, cuando queremos hacer un diseño, la piel se arruga. O sea, tú cuando haces así, te arrugas. Por eso la curva está arrugada. Detrás hay una estructura y la curva de piel se arruga. Entonces, la elección del material, no me quiero extender porque podría estar infinitamente, porque estamos hablando de vitrinas, pero como me parece que es una imagen que refleja muy bien lo que hablábamos ayer, de la metáfora y por qué es esto es así, porque es una exposición sobre la piel. ¿Y por qué la gráfica es así? Porque y tiene textura. ¿Ves? A ver si consigo abrirlo esto bien. Bueno, ya está. Bueno, aquí ya fue la flipada. Esto era sobre los maoríes, y los maoríes, sobre el metacrilato que tenían, hicieron dibujos y fueron a la inauguración maoríes cantando con los tatuajes, como los del rugby. Yo flipaba en la inauguración esa. De las que ya no se van a hacer, claro, porque aquello estaba hasta arriba lleno de los jugadores de estos de rugby. Hicieron esa intervención en una campana de metacrilato. Bueno, tipo peana, con campana. Espera, es que yo creo que
Perdonad que me he liado aquí ya con lo del zoom este. Ya no sé ni por dónde ando. A ver. Eso es, la batería. Sí. A ver, soy yo el del problema. Es que a veces se me queda enganchado. Ya. Yo creo que debe estar cargando ya, ¿eh? Sí, el adaptador está regular. Luego lo revisamos. Ahora cuando terminemos, bueno, seguimos así rápido. Ahora, ya lo hemos puesto en su sitio. Espera, ya. Bueno. Pero no sé qué me ha pasado. La movida está del zoom. Ahora. Esta es una sala típica de peanas del siglo XIX que hicimos en el Museo del Prado. Una vitrina tipo mesa que ya no existe porque ahora se ha abierto una nueva sala permanente en el Prado sobre la historia de la arquitectura del Museo del Prado. Y esta es la maqueta original, muy interesante, de Villanueva. Es una exposición muy bonita. Cuenta la historia de la arquitectura del Museo del Prado desde sus orígenes hasta hoy. Nueva sala permanente del Prado, que no hemos hecho nosotros. Bueno, yo creo que con esto, ¿verdad? Lo dejamos aquí, ¿os parece? Hemos visto, perdón, una pregunta, sí. Vitrina con campana es... ¿Ves ahí? Ahí ves peanas y ves vitrinas con campana. Lo que hay atrás es con campana. ¿Cuándo se pone campana? Cuando el material de detrás, por ejemplo, si yo voy a... Esto es una exposición de bronces. Si lo que tengo a exponer es el modelo, que pueda ser en escayola o en arcilla, y es delicado y no lo puedes tocar, campana, para que la gente no lo toque. Si lo que tengo son bronces, que bueno, tampoco la gente los va a tocar, pero no le pasa nada si lo tocas, pero si es una escayola, es delicada y la puedes romper, que son los modelos. Eso sería el ejemplo con esta exposición. Sí, la campana es una campana, es el prisma por el que tú cierras una peana. Vitrina tipo mesa para documentos, con campana o no, vitrina tipo escaparate que hemos visto, vitrina hornacina que está metida en un muro y vitrina con campana, que es una peana con una campana. ¿Os queda claro? Ahora sí a todos. Bueno, hay de eso variaciones y permutaciones infinitas y combinaciones, pero por tener un poco claras las necesidades. ¿Vale? Y yo creo que ya bien, ¿no? No sé. Pues claro, como pongo a poner proyectos, no acabamos, ¿eh? Llevo, el otro día les contaba, cerca de 1000 exposiciones temporales, con lo cual, imagínate, ¿eh? Y si os cuento cada una de ellas, nos da aquí, salimos estos días a las 3 de la mañana. En fin, no puede ser. Bueno, yo creo, vamos a ver que no nos hemos dejado en el tintero. Entonces, creo que es el momento, ¿no? Antes de que tengamos ahora un rato de comunicación entre vosotros para organizaros y los alumnos de Santiago, ¿os parece? Los alumnos de Santiago, entre ellos, que como están cada uno en su casa, que se puedan coordinar. Damos ahí media hora, ¿no? Antes del descanso, para que haya una cierta coordinación en los equipos, sobre todo de Santiago, y vosotros empezar a trabajar en equipo. ¿Os parece? ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Ok? ¿Ok, Santiago? ¿Hay pregunta? ¿Todo ok? Ok. Claro, es que se tienen que coordinar, si no estamos muertos. Entre ellos, si no se hablan, pues damos media hora, paramos a -15 y a la vuelta empezamos con las dudas sobre el taller.